Buenas noches, yo soy Carlos Serrano y esta es mi explicación sobre el mapa conceptual de condensadores dieléctricos, corriente y resistencia y circuitos de corriente continua. Primero vamos a definir que un condensador es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Eh, para calcular eh, el valor de un condensador, tenemos la siguiente fórmula que es carga sobre diferencia de potencial y se mide en faradios. Ahora, los condensadores tienen diferentes tipos, ya sea de cerámica, poliéster, mica o electrolíticos. Y estos se asocian ya sea en serie o paralelo. Tenemos que en serie la diferencia de potencial se suma eh, el condensador, se suma cada diferencia de potencial de cada condensador. Y tenemos que las cargas de cada condensador van a ser constantes. Y así se mide la capacitancia de los condensadores en serie. Ahora, condensadores en paralelo. La diferencia potencial de cada uno de los condensadores va a ser constante. Por lo tanto, esa no varía. Ahora va a variar la que es la carga de cada condensador. Y para calcular la capacitancia de un paralelo, de un circuito paralelo, de condensadores paralelos, sería de la siguiente manera. C1 más C2 más C3. Ahora, vamos con los dieléctricos. Es un material no conductor colocado entre el espacio de los condensadores, entre el espacio del condensador, de las dos placas del condensador. Eh, Permite aplicar mayor voltaje sin que cause una descarga y aumenta la capacidad eléctrica del condensador. Ahora, vamos con corriente y resistencia. Corriente es un fenómeno que se presenta cuando la carga está en movimiento. Aparece como consecuencia de la aplicación de un campo eléctrico sobre los portadores de carga. Los electrones, los cuales tienen carga negativa, se mueven en sentido contrario a la dirección del campo eléctrico. Corriente y resistencia. Resistencia. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Tenemos que sus medidas en ohmios. Ahora, en las resistencias, igual que los condensadores, se asocian de dos maneras. Tenemos serie y paralelo. En el serie, la diferencia de potencial se suma. Cada diferencia potencial de cada resistencia se suma. Y la corriente se mantiene constante. Y así se suma el total de las resistencias cuando se encuentran en serie. Ahora, en paralelo, la corriente eléctrica de cada resistencia se suma y se mantiene constante la diferencia de potencial. Y así sería la fórmula para calcular la resistencia que se encuentra en paralelo. Ahora, las resistencias va a depender mucho también del material. Y esto sería regla de Ohm. Los materiales que obedecen esta regla presentan un comportamiento lineal entre la diferencia de potencial y la corriente. Vamos a pasar a circuitos de corriente continua. Es una interconexión de elementos eléctricos y electrónicos conectados a través de conductores y alimentados por fuentes de corriente continua o de corriente alterna. Tenemos que los circuitos tienen ramas, nodos y mallas. La rama, que comprende una rama eléctrica,
comprendido entre dos nodos. Tenemos el nodo, que es cuando convergen tres o más conductores, y la malla es cuando se puede realizar una trayectoria, un camino cerrado, que pueda ser recorrido volviendo al punto inicial sin pasar por el mismo dos veces. Ahora, circuitos RC en serie son circuitos formados por la combinación de un condensador y una resistencia conectados en serie. Ahora, para cargar un condensador se basa en la transferencia de electrones desde una placa hacia la otra. Esto va a tomar un tiempo indefinido porque va a depender también del condensador. Y ahora la descarga, cuando cambiamos el conmutador, dejamos que ya no pase más corriente eléctrica y la resistencia hace que disminuya la corriente. Ahora, aplicaciones en la vida real de circuitos de corriente continua. La mayoría de los objetos que utilizamos son de corriente continua. Aquí yo coloqué cualquier objeto que utilice baterías, ya sea también en la industria automotriz, que se utilizan baterías, lámparas, controles. Por lo general, todo utiliza circuitos de corriente continua, porque la batería es la que hace el cual fluya una corriente continua sobre los objetos.